ya de 13 años estoy metido dentro de los altares, por ejemplo, de los allí. ¿Usted se activó a los 13 años? Sí, ahí, entonces de ahí encontré otro brujo que hoy en día murió, que yo le predicaba de Cristo. Y cuando lo encuentro a él, voy a donde una bruja, varón, después, y digo, quiero dejar todo eso. Y me dijo, la única solución que tú tienes que buscar es buscar el de Cristo. Y también llegué a buscar, por ejemplo, lo que se llama sogue. Sogue. Hay mucha gente que no sabe. Sí, ellos saben lo que bregan con eso, saben lo que es azogue. Eso es como parte de trabajo, por ejemplo, con aceite de 7 potencias. Sí, sí. Y cuando yo dije, wow, pero yo tengo que salir de aquí. Y hoy en día, yo soy una transformación porque yo en el mundo espiritual, siempre a los mismos brujos les predico. Y los que no están muertos son por el llamado. Porque a veces los demonios, hay pacto, varón, que hay demonios gente que tiene pacto con esos demonios, que al final a cabo, ellos se viran. ¿Y tío qué hacen? Se la cobran hasta con una familia. O con ellos mismos agarran y lo matan. No pueden, siempre hay un sacrificio. Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy esperamos que te sientas bendecido, gozoso, que sea un día en que la paz de Dios te esté envolviendo a ti y a los tuyos. Pero si hoy es un día, de esos días difíciles, en que sientes que quizá la gracia de Dios no está contigo, hemos venido a traer una palabra, un testimonio que va a trastornar tu espíritu y va a resucitar los sueños de Dios en tu esencia. Pero para esto hemos traído una persona que es testimonio vivo de que el poder de Dios puede levantar aún hasta los muertos. Y vamos a dejar que Él se presente a la audiencia. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga a la audiencia. Aquí mi nombre es Roberto Antonio Lebrón Miranda. Realmente me siento bien estando aquí en este medio televisivo y en realidad le servimos a Dios porque en realidad Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es grande en batalla. Dios ha llenado mi vida y las ha confortado porque Dios creo que Dios es real. Y realmente les voy a hablar de la grandeza de Dios porque Dios hizo un énfasis en mí, sino que me cambió. Amén. La Biblia dice, la palabra de Dios se la han leído en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salmo 115. Los ídolos no tienen poder, son semejantes a lo que le siguen. Tienen manos, manos palpan. Tienen oídos, manos oyen. Tienen boca, manos hablan. Tienen narices, manos huelen. Tienen ojos, manos ven. Tienen oídos, manos oyen. Pero realmente, ¿por qué le estoy hablando de los ídolos? Porque yo salí de la brujería y Cristo me fue cambiando a través del tiempo. Yo vivo testificando de la grandeza de Dios, de donde Dios me sacó. Cuando Dios me sacó de la brujería, vivía yo en el barrio de Huachupita. Realmente de ahí fui caminando en las trayectorias. Cuando fui niño, entonces Dios fue cambiando mi vida. Me llamó antes del ciclón Joel y ahí caminé hacia el camino de la salvación de mi alma. ¿Cómo fue su crianza? ¿En qué ambiente usted se cría? Háblenos de su ambiente familiar. Bueno, cuando mi mamá empezó, yo ya era muchacho
Y en medio de estos medios yo hablo sobre la grandeza de Dios. Mi mamá me crió en un medio de la brujería, porque mi mamá leía las tazas, entonces ella era también, estaba metida en ese medio de la brujería también, porque ella era santera. Y de ahí mismo después, cuando entré al tiempo, me convertí en el Ciclón George. Y ahí fue donde mi vida cambió. Porque mi vida cambió cuando yo fui hechicero. Y ahí comencé a testificar en los medios de comunicación cuando Cristo cambia, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Bueno, un día antes llegó un viajero de Estados Unidos, una viajera que se llama Marina, y ella me dijo que le prepararon un trabajo a una persona para ella entrar a Estados Unidos, hacerle una énfasis de cosas de ella. Ella tenía un salón, y yo le preparé mucho verbejas, cosas que más o menos no se pueden ya comentar porque estamos en el camino de Dios, y Dios cambia al hechicero y Dios me cambió a mí, porque yo tengo siempre los momentos más difíciles cuando usted cree que Dios nos cambia. Dios cambia y transforma al hombre y lo genera. Y siempre Dios tiene presente al hombre que está perdido en el pecado. Y cuando yo comencé de mi niñez, de mi adolescencia, yo quería salir de la esclavitud del diablo. Pero cuando quería salir, encontré una señora en el 99, me habló de Cristo, y yo caminé a una iglesia y oí unas prédicas del niño pródigo, cuando el niño pródigo era rico y tenía riqueza, y después cayó la pobreza. Ahí cambió, por ejemplo, mi estatus, donde ya yo quería salir de esa vida. Y hoy en día le servimos al Señor por su misericordia, porque su misericordia es grande. Y entonces encontré una hermana que me dijo que yo tenía don profético, y entonces al ser profeta, siempre Dios me ha usado dándole las palabras a los hermanos que están dentro de la iglesia, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a la gente que en realidad quieren buscar lo que es presencia, varón, porque yo salí de esa brujería y quería saber que el brujo, cuando está metido estoy testificando que el brujo siempre tiene algo que como que ya la gente ya no quiere nada con eso, se van alejando, y cae como un espíritu de miseria. Sí. Pero en medio de ese espíritu de miseria ya viene alguien que se llama Dios. Muy fuerte. Viene alguien que se llama Dios, y yo me soñé con un ángel que había bajado como un manantial de agua. Dios. Yo dije, wow, pero ya Dios me está llamando en medio de estas tempestades. Por eso es que cada día más tenemos que servirle a Dios sin ningún tipo de malicia. Sirviéndole a Dios según los momentos más difíciles, cuando usted crea. Sí. Y sabiendo que Dios es real, y Dios, testifico desde la grandeza de Dios, cuando yo, siendo brujo, que la vida en el mundo no había nada, varón. Y el único que cambia se llama Jesús. Dios mío, esto está muy fuerte lo que estamos escuchando. El único que cambia se llama Dios, porque es el único. A diario tuve gente que están abatidos por esos demonios de brujería. A diario hay gente que están locos y no saben de qué pasó esa locura. A diario hay gente que están, por ejemplo, por ahí caminando, porque ya los demonios agarran y lo atan y se quedan ahí en esa opresión de la brujería. Sí. Entonces hay espíritus de miseria que vienen a la vida de esa persona. Por eso le estoy hablando en este medio que uno tiene que buscar de Jehová de los ejércitos, Jesús. Por eso que dice la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso que nosotros tenemos que saber, que tenemos que hablar de Dios donde quiera que nosotros estemos en estos medios. Por eso testifico que cuando yo era brujo quería cambiar, quería que mi vida fuera como alguien como que llegó a mi vida y me cambió, me transformó, me hizo un hombre nuevo. Sí. Una transformación, me hizo como el alfarero que me transformó y fue cambiando mi personalidad. Y a diario, varón, estoy testificando de la grandeza de Dios, donde Dios nos sacó y donde Dios trató de sacarme. Y estoy aquí por su grandeza. Hay mucha gente que ni se imaginan de la profundidad donde Dios lo sacó a usted y lo ven transformado, lo ven bajo esta gracia y dicen, wow, el varón se ve bien, qué gloria, porta la unción. Pero la gente no se imagina el proceso que tuvo que pasar. Yo sé que quizás desde la infancia pasaron muchas cosas, pero a la gente le gustaría saber específicamente, cuando usted nace, ¿su madre ya estaba en la brujería? Cuando yo nazco, varón,
Naco un niño ya de 13 años, estoy metido dentro de los altares, por ejemplo, de los allí. ¿Usted se activó a los 13 años? Sí, ahí, entonces de ahí encontré otro brujo que hoy en día murió, que yo le predicaba de Cristo. Y cuando lo encuentro a él, voy a donde una bruja, varón, después, y digo, quiero dejar todo eso. Y me dijo, la única solución que tú tienes que buscar es buscar de Cristo. Ella, siendo bruja, me dijo a mí que tenía que buscar de Dios. Y la bruja, varón, se convirtió la bruja también, y yo me convertí. Y la bruja se llama Florinda. Ella hoy en día le sirve a Dios, y yo también le sirvo a Dios. Dios mío. Shama. Oh, siento la presencia de Dios. ¿Cuál usted entiende en ese tiempo, a los 13 años, qué niveles usted llegó a experimentar? Bueno, en un tiempo llegué a experimentar la brujería cuando yo estaba muchacho. Después de ahí comencé a bregar con los altares, y de ahí comencé a ir a mucha botánica, varón, le voy a testificar. Y ahí comencé a buscar agua de viniviní, raza cantó, el Señor lo reprenda. Y también llegué a buscar, por ejemplo, lo que se llama sogue. Sogue. Hay mucha gente que no sabe. Sí, ellos saben lo que bregan con eso, saben lo que es azogue. Eso es como parte de trabajo, por ejemplo, con aceite de 7 potencias. Sí, sí. Y cuando yo dije, wow, pero yo tengo que salir de aquí. Y hoy en día, yo soy una transformación, porque yo en el mundo espiritual, siempre a los mismos brujos les predico. Y en estos días estaba en la iglesia y sentía como una opresión del diablo. Y yo dije, aquí hay algo grande en la iglesia, que aquí no hay crecimiento porque hay como un rompimiento de brujería. Que no quiere que la iglesia crezca, sino que la iglesia se quede abajo. Y el Señor me dijo, di esto lo que yo te dije, porque estaba hincado, Shama. Y sabiendo que Dios es el único que cambia y transforma, yo solté las palabras, lo que Dios puso en mi boca. Y hoy en día estoy hablando en este medio porque Dios es real y Dios es bueno. Yes. Y para siempre son su misericordia. Y hemos tenido siempre que agradar a Dios en los momentos más difíciles cuando uno lo ve. Dios mío. Dios es real y Dios es galardonador a los que le buscan. Nosotros tenemos que saber que el único presente se llama Jehová de los ejércitos. No importando nada a cambio de que usted esté metido en un altar ahora mismo, un martes, que son los martes que más frecuentan los brujos, varón. Martes picante. Sí, y martes 13. Y ahí en ese entonces el enemigo me tenía atado, esclavizado en el pecado, esclavizado en cosas que no son sobre lo naturales. Pero yo estoy ahora en la roca que es Cristo, que me cambia y me transforma y me llena. Y me ha llenado mi vida. Y sé que el único que llena el vacío del hombre se llama Jesús. Poderoso. Y le doy la gloria al Señor, que sigo hablando en este medio, cómo Dios me cambió, cómo Dios me transformó, cómo mi familia sabe que Dios hizo un milagro y hizo prodigio y maravilla. Donde hoy en día no tenía nada, porque estaba metido en medio de esos tiempos. Y los viajeros, varón, que venían de Estados Unidos, viajeros grandes, eso, o sea... Gente con su finanza. Sí, con su finanza. Ellos mismos venían y me traían muchas cosas, pero era un vacío, varón, que un tenía en mi vacío corazón. tan fuerte. Y hay una pregunta, ministro, que tengo en mi espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona, un cristiano, le predica a un brujo, en la vida del brujo? Yo me acerco, le doy una palabra, Dios te bendiga, Cristo te ama, Él quiere salvarte. Este tipo de palabras, ¿qué efecto provoca en la vida de un brujo? Yo le predicaba a una bruja, varón, y la bruja con el tiempo se convirtió. Dije, Cristo te ama, Dios tiene que cambiarte. Acuérdate que yo salí de ahí. Y ella me dijo a mí, o sea, yo era más fuerte que tú aquí, tú no eras nadie. Pero era que ella estaba sobreengañada. Pero en el tiempo de Dios, ella vino al camino. Dios mío. Y hoy en día, ella partió con el Señor. Pero le doy la gloria a Dios, que Dios ha permitido que yo sea, por ejemplo, yo encontré un amigo y me dijo, pero tú eres un roble porque te has mantenido en 24 años, voy para 25 en el Evangelio, varón. Oh, Jesucristo. Y le doy la gloria a Dios que hemos sentido que su gracia es inconmovible hacia el tiempo que nosotros estamos. Porque siendo brujos no conseguimos nada, pero siendo un evangelista, un misionero y testificando y hablando de la grandeza de Dios en la esquina, en los puntos de droga, en los sitios donde están los brujos en frecuencia, ahí Dios cambia al brujo y al hechicero. Dios mío, Jesucristo. Por eso que la Biblia dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos.
Y nosotros tenemos que saber que la grandeza de Dios nos llena y nos renalgude y nos llena de todo, nos limpia de todo pecado. Cristo es el único que transforma. Sí. Cristo es el único que genera. Que Cristo es cambia. el único que cambia. Cristo es el único que rompe las cadenas. Si nosotros teníamos una cadena puesta, ya no tenemos la cadena, estamos libres, varón. Sí. Somos libres y somos libres con la sangre de Cristo. Nosotros estamos libres y servimos a Dios siempre con el propósito que tenemos que siempre servir a Jehová de los ejércitos. ¿Qué condición espiritual debe tener un cristiano para predicarle a un brujo? Bueno, la condición del cristiano, del creyente, siempre, para predicarle a un brujo, tiene que irle con una mano muy exacta, muy bajito, porque tú sabes que los demonios lo molestan. Entonces usted le predica al paso para que él vaya oyendo la palabra. Con el tiempo, él va a decir, wow, él me está predicando, me está hablando de Dios. Pero cuando usted se convierte, varón, usted tiene que meterse en ayuno y oración, porque usted salió de una matiz de ser brujo, de ser hechicero. Tiene que meterse en el ayuno de oración y en el silicio y en la palabra, ayunando y orando y clamando hacia Jehová. ¿Qué pasa con el brujo que se convierte y llegando al camino no entra en esa búsqueda de ayuno y oración? Oh, varón, los demonios lo vuelven loco. Si salió del camino ya sabe que es lo que le espera. Que vienen los demonios y te vuelven loco. Y es fuerte mejor estar metido adentro, sirviéndole a Dios, o antes que los demonios te molesten. ¿Cómo fue su experiencia a la hora que usted vino al Evangelio, que dio el paso de fe? ¿Hubo algún tipo de persecución? ¿Usted se metió directo a la presencia de Dios? ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue su experiencia? Mi experiencia fue, varón, que me metí en la búsqueda con Dios. Amanecí en la iglesia, encerrado, me metí en los bancos, encontré una misionera, que no voy a mencionar el nombre, y me dijo, encierre ese varón en la búsqueda, dentro de la iglesia, para que los demonios no lo molesten. Y así los demonios no me fueron molestando, varón. Dios mío. Y así Dios fue llenando mi vida y confortando mi vida y llenando el vacío de mi corazón. Y así en la búsqueda comencé a ayunar, comencé a orar, a buscar a Dios. Y a ayunar y a buscar su rostro dentro del camino. Y amanecía 4 días de silicio en la iglesia y tirado en los bancos, tirado en el suelo, en el piso. Orando a Dios y clamando para que esos demonios no me molesten. Y entonces vuelva yo y usted sabe que hay gente que tienen demonios de locura. Sí, sí. Entonces, para que esos demonios no vuelvan a uno loco, uno tiene que siempre estar metido en el silicio, en el ayuno de oración y en la búsqueda de las palabras. Y eso hace que el cristiano que tenga el ayuno de oración, el que viene de la brujería, vienen tempestades, varón, y cosas fuertes, vienen persecuciones a su vida. Pero cuando viene Cristo y te cambia, las cosas cambian. Y en Dios no hay sombra de variación ni sombra de muerte. Entonces cuando yo me metí en la búsqueda, amanecía 5 o 10 días en el silicio, en el ayuno y oración, porque ya yo sabía que yo venía de un fuerte problema de brujería. Y ahí yo fui saliendo, varón, fui transformado y cambiado. O sea que hubo un proceso, esto no fue de la noche a la mañana. No, fue un proceso, varón, que pasé, fue un proceso fuerte. Hay un proceso de liberación. Sí, de liberación. Hay personas que quieren saltarse de curso, llegan, se arrepienten nuevo y ya quieren ejercer de una vez ciertas cosas en el Evangelio. Usted pasó por un proceso de liberación. Sin proceso de liberación. Desde el inicio, hubieron persecuciones. ¿Usted llegó a sentir como el asedio de estos espíritus? No, de inicio sentí un poquito, pero con el tiempo yo fui arreciando, varón. Tú sabes que el hombre tiene que arreciar. Si el hombre no arrecia, entonces tú sabes que uno tiene que ser libre. Muy fuerte. Conoceré la verdad y la verdad hará libre, y la verdad es Cristo, varón. La verdad es Cristo que me libertó, me hizo libre. Entonces uno tiene que saber que el único que hace libre se llama Jesús. Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad hará libre, la verdad es Cristo. Yo fui libre, varón, de los demonios. Libertado de la garra del diablo, el Señor los reprenda. Gloria al Señor. Nos sentimos siempre regocijados que estoy hablando de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque yo me metí en la búsqueda. Lo que hay dentro de la iglesia, amanecer en el silicio, en el ayuno, amanecer siempre tirado en el piso, encerrarme. Y ahí fue que yo pude libertarme más de los demonios y ser libre. Porque los brujos que hoy en día yo veía, muchos están muertos. Y los que no están muertos son por el llamado.
Porque a veces los demonios, hay pactos, varón, que hay demonios gente que tiene pacto con esos demonios, que al final a cabo, ellos se viran. ¿Y tío qué hacen? Se la cobran hasta con una familia. O con ellos mismos agarran y lo matan. No pueden, siempre hay un sacrificio. Varón, me acuerdo yo que todo diciembre tenía yo que aprender siempre, estar siempre prendido en esos demonios. Porque ese era el día, el final de ellos, de hacerle la acción de gracia de los demonios, el Señor los reprenda. Y tenía que yo que todos los diciembre prender los allí. Y digo yo, wow, pero yo estoy metido en una esclavitud. Yo me sentí esclavo, varón. Wow. Todos los diciembre, cada vez que venía un diciembre, yo no, pero ya estoy cansado de esta esclavitud del diablo, el Señor lo reprenda. Dios mío. Y hoy en día me siento más libre porque Cristo me cambió, varón. Poderoso. Y Cristo rompe las cadenas y Cristo nos llena, nos liberta. Cuando vienes al Evangelio, ya no es lo mismo que ser un cuerpo utilizado por el diablo, que ser un cuerpo que le pertenece a Dios y es usado por Dios. ¿Cómo empiezan a desarrollarse los dones de una persona que ya tenía el mundo espiritual abierto por el mundo de donde venía? ¿Cómo empiezan a desarrollarse los dones, la unción en su vida? Bueno, la unción comenzó a desarrollarse en mi vida cuando yo me comencé en el ayuno de oración, varón. Comenzaron los dones a fluir. Y la primera palabra le di a un varón que está en Estados Unidos. Y ahí yo supe que los dones estaban fluyendo. Y como profeta, yo comencé a hablar. Y encontré otra profeta, me dijo, como Dios te sacó de ahí, ya tú eres un profeta de Dios. Y como Dios te ha utilizado en medio de la profecía, ya Dios tiene propósito de tú hablar de las palabras y de la profecía que vienen. Entonces ahí comenzaron a fluir los dones. ¿Me entiendes? Me acuerdo yo que yo estaba en un sitio, ahí comenzó a fluir lo que es los dones de profecía. Y ahí comenzó un día a predicar en Guachupita y ya el Señor me había hablado que tenía el don de ciencia y ahí del don de ministrar. Ya Dios me ha dado los dones porque ya yo iba fluyendo de otra manera, porque hay gente que no le gusta fluir de distintas maneras. Entonces yo ministrando, las cosas fue cambiando, varón. Dios fue dándome lo que yo quería y lo que yo más énfasis le puse fue a eso. Bueno, yo le dije a mi esposa que yo me siento bien, pero lo que más me gusta es ministrar, varón. Profetizar, hablar de la palabra. Porque hay gente que quizá le gusta más hablar de la palabra, predicar, pero a mí me gusta más la administración. ¿Te gusta la evidencia? Sí, la evidencia, sí, el poder de Dios es lo que me gusta, sí. Lo que pasa es que Dios te sacó de un mundo donde se manejaba por evidencia. Sí. El brujo que tenía más poder era el que podía hacer el trabajo más fuerte. Pues entonces ahora tú le sirves a un Dios que está por encima de todos los brujos. Sí, de todo. Entonces tú caminas bajo un nivel de evidencia y en el mundo de los espíritus los demonios que antes te conocían por el bajo nivel de evidencia que tenías como brujo, ahora te respetan por el alto nivel de evidencia que tienes como hijo de Dios. Amén. Eso es lo que está pasando. Sí. Siempre esa va a ser tu sello, Gloria la evidencia, que alguien se sane, que alguien reciba una palabra de ciencia. Hay una palabra que tengo para usted, ministro. Es cierto que las personas que el enemigo busca y persigue para que sean brujos, es porque él ve en ellos la marca de Dios desde antes del nacimiento que fueron llamados como profetas. Yo creo que para mí es una evidencia, varón. Algo que fue evidente, porque cuando ya Dios te llama y te llamó al camino, ya Dios te llama como, por ejemplo, la evidencia es que Dios te llama como un llamado de profeta. Pero cuando tú estás por ejemplo, en esa énfasis de la brujería, sí. Dios te llamó, allá y tú eras brujo, pero allá aquí tú eres profeta porque ya Dios te llamó con ese llamado. Pero con ese llamado, varón, hay que ayunar y meterse. Preparado. Para tener cierto alto nivel aquí. Porque aquí es por niveles. Sí. Entonces, cuando tú te metes, ya la cosa cambia. Ya Dios hace como, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, tienes un niño, cuando era niño, hablabas como niño. Sí. Y hoy hablan lengua angelical. O sea, como, por ejemplo, te están dando leche a bebé como niño. Es como un desarrollo paso por paso. Sí, te desarrolla. Nadie puede brincarse una etapa de búsqueda. Gloria a Dios. Todo el mundo tiene que buscar la presencia y hacer su tiempo de búsqueda. Yo entiendo lo que usted dice. ¿Hay Mira, algo? Sí, diga. Algo que te voy a decir, varón. Algo que más o menos tengo dentro del Evangelio. El Evangelio es algo puro, algo vivido. Real. El Evangelio es para serio, varón.
El evangelio no es para charlatanes. El evangelio es para gente que tengan seriedad y que tengan respeto hacia los líderes, hacia los pastores. Honra se llama. Y honra, sí. Entonces, ya yo, en el medio del evangelio, tenemos que tener honra. Porque si Dios te sacó de la brujería y ya porque Dios te dio un don de profeta, ya tú no te puedes creer grande delante de los otros. Tú tienes que ser humilde, varón. Porque los mansos y humildes heredarán a Dios. Dios mío. Shama. Dios mío. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que hay gente que se cree en grande. No, el único grande se llama Jehová de los ejércitos. Hay que ser humilde, varón. Porque si Dios me sacó de la brujería, yo siendo brujo, y hoy en día Dios me da los dones, como usted dice, ministro, yo no me puedo creer grande. Porque no fue usted que se sacó, fue Dios que lo sacó. Amén. Dios me dio fue los dones. Los dones son de Dios. Wow. Con los dones tú puedes hacer lo que quieras, pero con los dones son de Dios. Los dones son irrevocables, varón. Dios mío, esto está fuerte, Señor. Por eso dice la Biblia en Corintios, procurar por los dones espirituales, varón. Tenemos que procurar por los dones. Tenemos que procurar. Sí. Y la palabra procurar no habla de yo esperar. No. De yo irlo pidiendo, irlo buscando. No irlo buscando. Llamando, tocando esa puerta. Padre, estoy aquí. Dios mío. Digo que yo le dije a Dios un día, varón. Estaba yo en un lado, digo, Señor, dame dones. Que yo quiero todos los dones que tú me des. Pero yo fui pensando, varón, desde el principio, pero era en ayuno, en oración de rodillas y de silicio. Y ayudando a los hermanos que están por lo menos apartados para restaurar. Aquí Dios no manda a restaurar. No, el varón Dios lo sacó de la brujería. Ahora él no quiere restaurar. Ahora se cree grande porque tiene los dones. Los dones son irrevocables. Si tú tienes dones de sanidad, Dios te dio ese don. Si tú tienes don de profecía, ese don te lo dio Dios. Don de ciencia, don de interpretación, de llamar a la gente por su nombre. Eso fue Dios que te lo dio. No te creas grande, que el único grande se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros somos digo que vaso hacia la mano de Dios. Dios mío. Esto está poderoso. ¿Sabe que eso que usted está hablando desata el entendimiento de muchas personas que quizás han perdido la humildad? Y que ellos entienden que porque Dios los sigue usando son vasos especiales. Y el Señor me revelaba que hay dos tipos de vasos. Están los vasos que usted cuida y siempre tiene como en la vitrina de su casa, bien limpiecito. Pero están los vasos desechables. ¿Usted sabe cuáles son esos? Amén, amén, sí. Que tú bebes una sola vez y después lo botas. Amén. Hay gente que por el orgullo que han creado se han vuelto para Dios vasos desechables. Amén. Que Dios solo lo utiliza por la necesidad del pueblo, Amén. no porque ellos se lo hayan ganado. Ya que, como usted dice, los dones son irrevocables. Hay gente que Dios lo está usando, no porque ellos se lo han ganado, sino porque hay un pueblo que todavía necesita. Y Dios, por amor a la gente, por amor a las almas, lo está utilizando. Pero esta palabra que usted está dando es para que la gente no quiera ser vaso desechable, sino para que sean vasos de honra, vaso especial en la mano de Dios. Antes de nosotros despedirnos, nos gustaría que usted haga una oración por la gente, por esa gente que está ahí observando, que necesita una palabra de parte de Dios, que quizás sus padres fueron santeros, quizás vienen de una descendencia que practicaba brujería y no han recibido el toque del Espíritu. Voy a decir algo, varón, porque en énfasis, porque uno tiene que hablar. Yo soy de San Juan de la Maguana. Y cuando entré un día a San Juan, el Señor me dijo, entra en ayuno y oración. Y entré en ayuno y oración. Cuando me vinqué, sentí que algo se fue sobre lo natural. Y dije, wow, pero el espíritu del diablo están aquí. Dios mío. Y digo que yo hice, varón, comencé a guerrear. Comencé a buscar el rostro de Dios. Y digo, Dios está aquí, pero los demonios andan por ahí. Muy fuerte. Y algo fuerte, varón, porque el brujo tiene que estar siempre, o sea, el que viene de la brujería tiene que estar siempre hincado de rodillas. Todo el que sale de ahí tiene que estar de rodillas. Amén. Dios mío, vamos a dejar que usted haga la oración. Vamos a hacer oración. Amén. Vamos a orar por aquellos que son brujos hechiceros, por aquellos que tienen familia, que vienen con niños con descendencia de demonios. Y ellos dicen que es una virtud. Cuando yo empecé, mi mamá decía que es una virtud que Dios me dio. Pero era una virtud que no era una virtud demasiado propégima, donde había esclavitud. Dios mío. Por ahora yo soy libre. Gracias, Jesús. Entonces vamos a orar por esos niños que quizás tienen supuestamente que creen virtud. La única virtud te la da Dios. Amén. Entonces, en medio de esa virtud que usted cree que tiene su hijo, esos son demonios de persecución que lo siguen y lo atan. Porque cuando yo era niño estaba atado en la brujería. Y aquello, gente que leen las cartas, donde yo leía las cartas, varón, le voy a hablar de esto. Sí, puede. Leía las cartas y yo pensaba que yo
estaba haciendo algo bien, pero era esclavo también del pecado. Dios mío. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te permito, Señor, que yo orar para tu gloria y tu honra, Señor, en estos medios de esta emisora, Jehová. Señor, en esta hora, Dios, mira aquellos brujos, hechiceros, Señor, aquellos que leen las cartas, mira aquellos niños que están atados por la brujería también, que la madre lo atan. Señor, Padre amado, y ellos creen que son virtudes, pero el único que da virtud se llama tú, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta emisora tú la bendiga de una manera especial, bendiga al varón, al que está al lado de él, Padre amado. Y lo que tú vayas a hacer en el mañana, en el futuro, Señor, tú lo pongas en aquellos que están oyendo, me están oyendo en medio de esta emisora, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú fluyas con poder y gloria y que tú, Señor, nos dé fuerza, Señor, para poder seguir tu palabra, Jehová, y poder mezclarnos en esta plataforma, Padre amado, para tu gloria y tu honra. Yo te pido, Señor, que mañana, Señor, si hay algún brujo que quizá me oyó, Señor, que ellos también vean del más allá, que Dios cambie y transforma para tu gloria y tu honra. Yo reprendo todo espíritu, Señor, que se encuentra de la tiniebla. Jehová, en esta hora, Espíritu Santo de Dios fluye con poder y gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, mira, Padre amado, envía ángeles, aquellos que están por lo menos en el cautivo de la brujería. Señor, y que ellos tengan un sueño revelador y que tú les reveles en el silencio de las noches si están siendo brujos, Señor, Padre amado, y si están por lo menos practicando la brujería. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Poderoso lo que Dios está haciendo en este precioso momento. Hay muchas personas allí que quieren saber cómo podrían pedirle la oración a usted, si usted tiene Facebook, redes o números. Oh, yo tengo el número mío 849-862-16 Amén. Ese, o sea, estoy en WhatsApp también. Y ahí sí es que por lo menos ayudar a una gente para que ellos sepan que yo puedo orar por ellos, yo oro. Porque hay gente de Estados Unidos, yo ministro, varón, a gente de Estados Unidos. Y ellos, siempre yo oro por ellos también allá, en Estados Unidos. Amén. Y he orado por muchos hermanos que están allá, que están con problemas de que no hay finanzas, varón. Y yo le digo, bueno, hay un estado financiero que Dios te abre. Dios no te va a abrir un banco, pero hay un estado financiero que Dios te da. Amén. Y a su tiempo Dios le va a dar su tiempo a ellos también, porque a cada quien Dios bendice. Amén. Poderoso lo que Dios está haciendo. Sí, sí. En este día creemos que Dios está bendecido a través de este testimonio. Recuerda suscribirte al corazón de Dios. Esto quiere decir que si no eres cristiano, acepta a Jesucristo. Y luego de esto te suscribes a Excelencia Cristiana.